Hola Escorpio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Arconte Tarot. Si tienes el signo de Escorpio en tu sol, luna, ascendente o la persona de tu interés es Escorpio, te doy la bienvenida. También te recuerdo que estas lecturas son completamente generales. Toma solamente lo que te resuene y lo demás no pasa nada, déjalo ir al universo. Quédate conmigo hasta el final del video, voy a estarte dando mensajes del oráculo de lo divino femenino para que tengas en este momento las palabras de poder que tus guías espirituales te quieren dar el día de hoy. Vamos a ver cómo están las energías, vamos a pasar directamente a tu lectura. Energías para el signo en este momento de Escorpio para el día de hoy. Vamos a ver cuáles son esas energías que en este momento se están manifestando. Gracias por tus likes, Scorpio. Gracias por tus comentarios. Gracias por suscribirte a mi canal. Vamos a ver cómo están las energías para el día de hoy. Para el signo de Escorpio. Tenemos por acá dos cartas. Tenemos el 10 de Pentáculos, Tauro, Virgo, Capricornio. La carta del arcano mayor número 0, el loco, carta de Aries y Libra. 3 de espadas, Géminis, Libra y Acuario. Tenemos la carta del arcano mayor número 9, el ermitaño. La carta de Virgo se hace presente también en este momento, el rey de espadas, Géminis, Libra y Acuario. Y tenemos en este momento al 3 de bastos. En la base tenemos el 7 de pentáculos, la rueda de la fortuna, el as de pentáculos, el 10 de copas. Una energía muy fuerte, muy bonita, una energía bastante próspera, una energía de mucho inicio, es lo que estamos viendo en este momento, nuevos comienzos, una etapa de muchísimo empoderamiento es lo que viene para ti. Este 10 de pentáculos es la carta de la parte de los pentáculos, del mazo de los pentáculos, es la carta mayor, ¿no? Es la más abundante, es el número 10. Tener esta carta en una lectura nos habla de muchísima abundancia, de muchísima prosperidad en la parte económica, un nuevo comienzo que llega para ti en la parte económica y en la parte emocional, porque aquí vemos una etapa de mucha sanación emocional. Puede que hayas estado viviendo una etapa bastante complicada a nivel amoroso, a nivel sentimental, y tengas en este momento tu corazón en cuidados intensivos, ¿no? Que esté en estos momentos recuperándose de un dolor fuertísimo que hubo. En este momento ese corazón se recupera de toda esa etapa difícil que te pudo haber tenido también aislado, aislada y en un periodo de encontrarte contigo mismo, contigo misma, en un periodo de introspección. Cuando nosotros atravesamos momentos, digamos, difíciles en este momento en nuestra vida, también nos lleva mucho a mirar hacia adentro y es el momento súper importante para nosotros ver qué hay dentro de nosotros que en este momento está fallando, qué hay dentro de nosotros que en este momento no está bien, para nosotros poder cambiar, poder mejorar. También este ermitaño nos está hablando de enseñanzas, de aprendizajes, de sabiduría que se ha adquirido a través de esas etapas de dolor. Porque como siempre digo, los obstáculos, el dolor, es una herramienta que tiene el universo para transformarnos y para hacernos aprender, ¿no? Para hacernos adquirir más sabiduría, más empoderamiento. Y eso es lo que se está llegando en estos momentos para ti, porque tener este rey de espadas nos habla de que tienes claridad en este momento, determinación. Aquí vemos una persona que tiene las metas claras, que sabe hacia dónde va. Ya es una persona que definitivamente tiene en este punto sus metas definidas y su claridad mental, la inteligencia además para poder avanzar hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo destino. Puede que algunas personas del signo de Escorpio en este momento estén pensando en realizar algún tipo de viaje, puede ser a nivel laboral, puede ser a nivel de descanso, pero aquí vemos viajes definitivamente y el recoger la cosecha a nivel económico de todo ese trabajo que has podido estar realizando, de todo ese trabajo que pudiste haber realizado hasta este punto y en este momento te encuentras recogiendo la cosecha de toda esa labor que has venido realizando. Puede que estés en este momento trabajando como empleado, puede ser que estés emprendiendo, pero aquí se ve que estás recibiendo a nivel económico, aquí estás empezando y aquí ya definitivamente estás recibiendo esa poderosa energía de los pentáculos
que nos habla de una etapa económica muy buena que en estos momentos está llegando para ti. Aquí han salido dos cartas, las vamos a regresar, no se barajó mucho, vamos a ver, vamos a tomar. Bueno, están queriendo salir definitivamente de a dos cartas. La torre se hace presente en este momento, el 9 de pentáculos, la carta del 8 de espadas. Situaciones inesperadas, cambios inesperados en este momento están llegando para ti a nivel económico y a nivel emocional. Está llegando una época definitivamente de empoderamiento bastante fuerte. Paje de espada, rey de espadas. Aquí hay mucho crecimiento mental, estabilidad, empoderamiento, nuevos proyectos, deseos que se hacen realidad. Aquí estás entrando en una época, la verdad, bastante buena, Escorpio. Tener 9 y 10 de pentáculos nos habla en este momento de crecimiento a nivel económico. Aquí se vienen cambios muy fuertes y trascendentales definitivamente en tu vida, producto de esta lección espiritual que tuviste, este dolor, esta etapa de encrucijada, esta etapa de no saber qué hacer, de sentirte preso de tus pensamientos, del sentirte encerrado, acorralado, de esos momentos de nuestra vida en que no sabemos definitivamente qué hacer y estamos desesperados, ¿cierto? Sufrimos y lloramos porque la verdad la decisión que tenemos que tomar puede ser bien difícil. Puede hacer que en este momento te estés alejando de una persona que ha sido de pronto muy tóxica para ti, que te ha hecho mucho daño, una persona que a nivel emocional te pudo haber traicionado, te pudo haber en este momento mentido y eso te hizo sufrir mucho, pero también te hizo en este momento tener que tomar una decisión difícil como el haber terminado esta relación. También puede darse en este momento esa situación. El 9 de pentáculos nos habla también de que tienes que pasar por todo esto para que te des cuenta que tienes también que vivir momentos a solas, disfrutar de los recursos que tienes a solas, de divertirte a solas, de pasar ese tiempo de introspección contigo mismo, contigo misma, porque cuando nosotros estamos solos o solas es que aprendemos definitivamente a amarnos, a valorarnos, a disfrutar de la vida sin necesidad de estar apegados a alguien. Ni más que en este momento estoy conectando con la energía de una persona de Escorpio que ha dado con otras personas que son frías, que son dominantes, personas que son muy mentales, personas que son impulsivas, que no piensan muchas veces las consecuencias de sus actos. Y eso, la verdad, ocasiona bastante dolor a nivel emocional cuando vamos con estas personas autoritarias, ¿no? Cuando vamos con estas personas mandonas que quieren controlar nuestra vida, que nos tienen presos, que nos tienen como si nos sintiéramos secuestrados porque no tenemos libertad. Y esto se convierte en una persona, la verdad, muy nociva para nosotros. Y de eso es lo que en este momento te estás liberando. Debes aprender a también a pasar momentos solo o solas. Esa es la invitación de tus guías en este momento, a que cultives el hábito de estar a solas contigo para que puedas también liberarte de todo lo que son los apegos emocionales, de no estar con una persona porque definitivamente me da lo que me hace falta, ¿no? Simplemente la persona tiene que ser un complemento, no tiene que ser el eje de tu vida, no tiene que ser la luz de tu vida, ni de tus ojos, ni nada de eso, porque cuando tú conviertes una persona con esa visión, lo que vas a hacer es sufrir más adelante. Aquí te veo trabajando muy fuertemente, puede ser en ti, estás muy enfocado, muy enfocada. Puede que algunas personas del signo de Escorpio estén en este momento asistiendo a reuniones de crecimiento personal, estén en este momento recibiendo ayuda de un coach, de un líder de crecimiento personal, un terapeuta para poder superar también toda esta época difícil que vivieron, o pueden en este momento simplemente otras personas pueden estarse dedicando a algo que tenga que ver también con la mentoría, con el coaching, pueden ser líderes, pueden ser maestros. Algunas personas se pueden desempeñar en este momento como maestros, pero lo que más veo es que tú, algunas personas de Escorpio en este momento están empezando a emprender también en este momento a través de sus talentos, de sus cualidades. Al trabajar con otras personas también y al enseñar vas aprendiendo también y te vas empoderando. Por eso aquí se ve la carta de la cosecha, ¿no? De recoger esa cosecha producto de todo ese trabajo que has venido realizando. Vamos a continuar con la lectura. Tenemos al caballero de copas,
Aquí hay nuevas propuestas románticas que vienen de camino, el carro. Aquí hay movimientos importantes hacia ti de una persona, puede ser del signo de cáncer, que en este momento se pueda estar acercando. Esta persona, la verdad, ha estado esperando bastante el momento preciso para acercarte a ti, para hacerte esa propuesta a nivel romántico. Pero en este momento esa persona está tomando acción. Esa persona en este momento está tomando acción. Tenemos en este momento también al paje de bastos, 9 de bastos, 3 de copas. Aquí definitivamente viene una nueva propuesta a nivel romántico. Tenemos el paje de copas. Paje de copas, caballero de copas. Esto nos está hablando de una persona que a nivel romántico se está acercando hacia ti. Fuertemente una persona del signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario o de cáncer. También puede ser la persona que en este momento esté llegando hacia tu vida. Tenemos, ahorita en la base teníamos al paje de espadas con el rey de espadas. Ahora tenemos al paje de bastos con el rey de bastos en la lectura. Y esto nos habla de mucho crecimiento, crecimiento emocional, crecimiento en estos momentos a nivel personal y en estos momentos tienes la energía necesaria, la fuerza, tienes en este momento todo el impulso necesario para tomar cualquier decisión, para emprender cualquier proyecto, cualquier etapa nueva en tu vida. 3 de copas, celebración, viene mucha celebración, viene definitivamente una época de mucha fiesta después de haber pasado duras pruebas. En este momento estuviste pasando por una etapa en la que te querías rendir, una etapa en la que definitivamente sentías que ya no podías más a nivel emocional, a nivel mental, porque estabas en este momento preso de tus pensamientos. Esta carta del 8 de espadas también me da mucho la energía de cuando estamos en la etapa del victimismo, en que pensamos que todo lo malo que nos pasa es porque Dios nos está castigando, el universo nos está castigando, o merecemos lo peor del mundo, ¿cierto? Cuando sentimos, y no, definitivamente todas esas situaciones que vivimos a nivel espiritual, a nivel personal, son simplemente para que crezcamos como personas. Dice que Dios da sus mejores batallas a sus más grandes guerreros, ¿no? Entonces, si tú estás viviendo situaciones difíciles o las has vivido es porque la felicidad viene para ti, el crecimiento. Tenemos hasta este punto dos pajes. Aquí hay mucha energía de reconciliación. Si tú estabas pasando por un momento difícil a nivel romántico, a nivel de pareja, aquí viene reconciliación, aquí viene el alejarse de todas esas situaciones a nivel romántico que han podido ser, la verdad, bastante difíciles. Aquí vienen estos momentos mucha fiesta, mucha celebración, de mucha reconciliación también. Pueda que con tu pareja hayan vivido una etapa difícil, una etapa dura, pero pues hayan decidido arreglar las cosas y trabajar conjuntamente para que en este momento puedan llegar hacia otra etapa, ¿no? Una etapa de crecimiento también a nivel de personas, a nivel de pareja, perdón. Puede que en este momento también otras personas del signo de Escorpio, a través de este trabajo que vienen realizando, a través de todo esto que está relacionado con el crecimiento personal, porque aquí en estas cartas estamos viendo eso, crecimiento personal que tú estás trabajando. Pueda que, como te digo, estés también hayas comprado cursos para también trabajar tus creencias. Dentro de todo este proceso de introspección que has realizado, puedas que en este momento estés realizando todo lo que es la capacitación y lo que es en este momento todo ese tema de crecer personalmente, aprendiendo nuevos conceptos, aprendiendo nuevas cosas que te han dado muchísima claridad y que en este momento te permiten crecer y te permiten avanzar hacia épocas muchísimo mejores. Pudiste haber vivido también una noche oscura del alma, ¿no? La carta de la torre nos habla de esa noche oscura del alma, esos momentos como este 9 de bastos en que sentimos que el dolor, el sufrimiento, todo lo que son estas emociones negativas se adueñan de nosotros y sentimos que ya no podemos más, ¿no? Sentimos que definitivamente todo va a terminar. Y cuando llega ese momento, ahí es cuando nos empoderamos y ahí es cuando tomamos cartas en el asunto y tomamos acción para trabajar más en nosotros, para trabajar más nuestra introspección y para poder también progresar, para poder prosperar y avanzar en nuestra vida a un siguiente nivel. Definitivamente necesitamos tocar fondo y necesitamos estar en este 8 y 9, 8 de espadas, 9 de bastos, para nosotros poder tomar decisiones importantes, trascendentales, que van a marcar un antes y un después en nuestra vida y que nos van a llevar definitivamente a convertirnos
en nuestra mejor versión. Vamos a tomar unos últimos mensajes, vamos a tomar 6 cartas adicionales. Tenemos el 4 de espadas, tenemos en este momento el caballero de pentáculos. Aquí se vienen nuevos proyectos, esto puede haber tardado bastante. Se vienen nuevos proyectos a nivel económico. Reina de pentáculos, rueda de la fortuna. Se vienen cambios muy favorables. Si en este momento tú estás en una etapa o estabas en una etapa en que no tenías empleo y no tenías dinero, esto está cambiando. Aquí se vienen nuevos empleos. Se viene el cambio definitivo de tu situación económica en estos momentos. Aquí tenemos a la justicia. Aquí tenemos otra carta que ha salido, un 5 de bastos, un 6 de espadas, el emperador. La carta de Aries se queda en la base. Aquí tenemos a Capricornio, a Libra. Aquí tú te alejas definitivamente de una situación de muchos problemas, problemas que pudieron haber sido también a nivel económico. Aquí viene una época muy próspera, esta reina de pentáculos y esta rueda de la fortuna. Con ese caballero de pentáculos nos están hablando de nuevos proyectos, de nuevos emprendimientos, de nuevos empleos que en este momento está llegando para ti. Viene una época de mucho avance a nivel económico, del alejarnos de problemas económicos, de problemas financieros y de personas que también pudieron haber sido bastante negativas en todo este aspecto. Pueda que también este diablo esté representando también personas negativas o creencias limitantes bastante fuertes acerca del dinero y la riqueza. Estos condicionamientos que siempre traemos de nuestra familia, ¿no? Dependiendo cómo haya sido tu crianza, cómo haya sido tu edad de niño, de lo que hayas crecido escuchando, ¿no? Porque si creciste escuchando que los ricos eran malos, que el dinero era malo, que si tenías dinero te condenabas al infierno, ¿no? Porque es las creencias que escuchábamos en nuestra casa, ¿no? Entonces, si tú en este momento has trabajado también tu introspección y tu crecimiento personal, que lo vemos con el paje de bastos y con el rey de bastos, estamos hablando que has vencido esas creencias limitantes que no te dejaban avanzar. Por eso aquí se ve esta carta que habla de avance, del dejar atrás algo. Estás dejando atrás todas esas creencias limitantes que te mantenían con un conflicto interno y que no te dejaban avanzar. Aquí se vienen cambios muy positivos. La rueda de la fortuna nos está hablando de unos cambios bastante importantes que vienen a nivel económico, a nivel laboral. La justicia nos está hablando de una época de mucho equilibrio que también que está llegando para ti. Para algunas personas, si en este momento estaban esperando los recursos económicos de algún proceso judicial, alguna indemnización, una reclamación, alguna herencia, eso se está dando de una manera bastante positiva. Hay un cambio favorable en este momento en ese proceso que te va a hacer obtener los recursos económicos que estabas esperando. También se viene la firma de papeles. Para algunas personas puede ser que estén tramitando algún permiso de viaje, estén tramitando alguna visa, algún trámite de permiso laboral ante una embajada, algo que tenga que ver con papeles, con firmas de documentos en la parte legal. Eso, la verdad, está en estos momentos teniendo un aspecto y un cambio muy favorable. Te alejas de los problemas, te alejas de las situaciones tóxicas, te alejas de todas esas situaciones que pueden ser bastante negativas para ti. Viene una época de un nuevo comienzo en tu vida a nivel laboral, a nivel emocional también. Mucha prosperidad, mucha abundancia, una lectura espectacular en estos momentos para ti, Escorpio. Voy a darte signos antes de pasar al oráculo de lo divino femenino. Tenemos aquí a Aries, a Virgo. Tenemos también en este momento tu energía Escorpio con la torre. Tenemos el carro Cáncer, Sagitario Piscis, Capricornio en este momento, Libra. Se está quedando también con la carta de la justicia. Esos son los signos que tenemos más importantes por los arcanos mayores. Aquí tenemos también el signo de Aries. Estas son las cartas que en este momento están así con mayor fuerza para ti. Vamos a darte 3 mensajes del oráculo de lo divino femenino. Vamos a ver cuáles son esos mensajes de poder que en este momento tus guías tienen para darte. 3 mensajes en este momento para el signo de Escorpio. Aquí han caído justamente los 3 mensajes que necesitábamos, muy sincronizado tus guías en este momento con la solicitud.
de los 3 mensajes. Vamos a ver, en la base tenemos a la reina Esther, que nos dice, el lucero del alba, mi ego está al servicio de mi alma y confío en que de mi alma surja el momento divino oportuno. Un poderoso mensaje en este momento con la reina Esther. Tenemos también a Isis, la diosa de la magia. La energía sexual es sagrada, mi placer es una oración que me devuelve a la vida. El mensaje de la diosa Isis. Sekhmet, la dama roja. Soy pura fuerza, hago honor a mi ira dándole voz. Nos dice Sekhmet. Puede que algunas personas estén muy, digamos, ligadas con la cultura egipcia o sientan una especial atracción hacia la cultura egipcia, porque aquí ya tenemos dos diosas de la cultura egipcia, que era Sekhmet y Isis. Entonces puede que en este momento estén muy relacionados a este país, a esta parte, a esa cultura egipcia, ¿no? Puede que también algunas personas hayan viajado o tengan familiaridad con estos territorios. Tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, la emperatriz de la protección. Estoy a salvo y protegida divinamente, estoy sostenida por el amor en todo momento. También me da mucho la energía de México, de la patrona de México, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe, muy venerada y muy honrada en todo el territorio mexicano. Entonces también me da mucho la energía de personas que en este momento vivan en México, que estén próximos a viajar a México, que les guste la cultura mexicana también puede ser. Esos son los mensajes que en este momento tus guías te dan. Esos son los mensajes que en este momento quieren que conozcas y que integres en este momento de tu vida. Como puedes ver, Scorpio, he llegado al final de esta maravillosa lectura, como siempre, deseando que esta lectura se manifieste de principio a fin. Yo te deseo éxito, abundancia, felicidad, mucha prosperidad, Scorpio, y nosotros nos estamos viendo en otra nueva lectura.